La situación sigue siendo grave, pero en la crudeza de los datos se empieza a vislumbrar que las medidas están dando fruto. Entre tanto, todos los esfuerzos sanitarios a disposición de esta pandemia, incluida la sanidad privada, y todos los esfuerzos logísticos puestos en suministrar la vacuna. Es lunes, es cierto, pero aún así los contagios bajan sensiblemente. Se distancian del millar por primera vez desde el 11 de noviembre. El dato más duro, más dramático, la cifra de fallecidos que sigue en aumento. Hoy, 48. Hola, ¿cómo están? Está sucediendo como nos habían advertido. A los contagios les sigue el aumento de la presión en las UCIs y, lamentablemente, el aumento también de fallecidos. Y en las unidades de críticos la semana va a ser complicada. Por lo que pueda pasar, por las necesidades que surjan, las UCIs de la sanidad privada ya están preparadas para atender a pacientes no COVID. Luis Ángel Rozas. Pero tan solo hay dos ciudades, Burgos y Valladolid, que disponen de hospitales privados con camas UCI para poder atender a pacientes no COVID si fuera necesario. En el resto de las provincias también hay centros privados a disposición para poder descongestionar a la sanidad pública, pero eso sí, no podrían atender a pacientes críticos. Esta tercera ola también está teniendo una mayor incidencia en los niños. Los contagios diagnosticados han crecido un 33% con respecto a la segunda. El origen, en su mayoría, los reencuentros navideños. Sí que estamos percibiendo en las consultas de esta última ola que ha habido más casos sintomáticos, no graves, por supuesto, sí casos más leves, pero con más síntomas, con fiebre, con tos, con síntomas respiratorios, con diarreas. 6.600 empresas de Castilla y León exportaban antes de la pandemia. La Junta aspira a hacer crecer esa cifra con un nuevo plan de internacionalización, el quinto, que se va a aprobar este año. En este nuevo escenario que nos está tocando vivir, queremos mantener ese liderazgo, queremos crecer en la recuperación del comercio internacional. Colas de vehículos esta madrugada en los pasos desde Galicia a Portugal. Primer día laborable con la frontera cerrada. En Salamanca, sin embargo, como ven, la circulación ha sido fluida, con controles constantes, eso sí, de policía y Guardia Civil. Pisos turísticos como este cambian de clientes como consecuencia de la pandemia. Ahora se arriendan a trabajadores para breves estancias. Los prefieren en lugar de los hoteles. Hoy y mañana tendremos una pequeña tregua, pero a partir del miércoles vuelven las lluvias. Francisco. Buenas tardes, Alejandra. Hoy sobre todo lo que vamos a tener es viento. Siguen activos los avisos de la Agencia Estatal en zonas de montaña. Las temperaturas suben un poquito y solo quedan algunas gotas en zonas también altas, elevadas en los extremos. Mañana será un día muy parecido y a partir del miércoles bajan las temperaturas y vuelven las precipitaciones. Las camas UCI de la sanidad privada en Valladolid y en Burgos están ya preparadas para desahogar las unidades de críticos de la comunidad si hiciera falta. Se espera que la presión por los pacientes COVID siga en aumento esta semana, por lo que a la sanidad privada se recurrirá para atender a los críticos no COVID. Luis Ángel Rozas, Burgos. Así es, Alejandra, tal y como comentabas y tal y como ya ocurrió tanto en la primera como en la segunda ola, los centros privados de la comunidad serán libres de COVID. Se podrá trasladar a pacientes desde la sanidad pública, pero siempre que no estén infectados por coronavirus. De hecho, ya se está realizando para alguna serie de intervenciones quirúrgicas o para cubrir otro tipo de necesidades. Hay algunas provincias, como puede ser el caso de Segovia o de León, donde en esta tercera ola todavía no se ha echado mano de esos recursos de la sanidad privada, pero sí que hay centros dispuestos para ello. Pero eso sí, tan solo hay 2 puntos de la comunidad. Aquí en Burgos está uno de esos 2 hospitales que disponen de camas UCI para poder atender a pacientes no COVID si fuera necesario, a pacientes críticos. El otro centro está en Valladolid.
Los 14 hospitales privados de Castilla y León reprograman cada día su actividad. Hay al menos uno en todas las provincias, excepto en Soria. Además de atender a sus pacientes, refuerzan a la sanidad pública en situación muy crítica. El Hospital Campo Grande de Valladolid prepara camas en la UCI. Este hospital cuenta con una UCI 24 horas, una unidad de críticos que está preparada para en un momento determinado poder dar ese soporte si se nos solicita y es necesario. En una semana, en los centros privados de Valladolid han realizado 130 operaciones, unas 20 diarias, mañana y tarde. El profesional médico y anestesista viene por parte de SACIL y el resto de personal de enfermería, auxiliar, resto de medios, de espacios, de camas, de equipamientos, todo eso ya es aportado por los hospitales. En Ávila se operan cirugías traumatológicas en el Hospital de Santa Teresa. En Zamora hace días que también operan a pacientes derivados. Hay que pensar que haya recursos a disposición de la pública, en el caso del que los necesite, que sean libres de COVID para poder atender patologías que no sean pacientes que tengan esa enfermedad. En Ponferrada hay 2 hospitales privados y 3 en León. El San Juan de Dios tuvo pacientes en la primera ola. No han llegado de momento. Los otros centros del Grupo HM Hospitales tienen disponibles más de 200 camas. La sanidad privada se ha convertido en el apoyo de los hospitales públicos, que hoy tienen más de 2.000 enfermos ingresados por coronavirus. La incidencia de esta tercera ola también se está notando en las consultas pediátricas. Los contagios en niños de hasta 9 años han crecido un 33% con respecto a la segunda ola. El crecimiento es similar al registrado en el caso de los padres y de los abuelos. Todo esto en consecuencia, en la mayoría de los casos, de las reuniones navideñas. En enero se han diagnosticado 3.000 casos de COVID en bebés y niños de hasta 9 años en Castilla y León. Fue a partir de la segunda semana de enero cuando empezó todo el pico de casos. Muchos casos se han detectado gracias a los rastreos. Mi marido ha dado positivo en coronavirus y nos han mandado a hacernos la prueba. Los pediatras se están encontrando con familias con todos los miembros contagiados. En esta tercera ola sí que lo que hemos notado ha sido un aumento importante de los casos familiares. Está en relación con los contactos que ha habido durante las Navidades. Se está más tiempo en casa, ha hecho frío y ha habido más reuniones. En esta tercera ola, las consultas pediátricas atienden más casos de niños con síntomas que en la primera y en la segunda. No graves, por supuesto, sí casos más leves, pero con más síntomas, con fiebre, con tos, con síntomas respiratorios, con diarreas. Sin embargo, no hay rastro de gripe ni otros virus típicos de esta época. El COVID acapara todas las visitas al centro de salud. Ha sido súper rápido, llamamos esta mañana y se la han hecho ahora. Los pediatras están forzando las agendas para atender a todos los casos urgentes, además del seguimiento telefónico y las citas presenciales. Comienza la semana y el mes de febrero con un respiro en el número de contagios. Por primera vez desde el 11 de noviembre bajan de 1.000. Hoy son 884 casos, aunque los lunes suelen ser los días con menos positivos registrados. Mientras esa curva baja, la de fallecidos no deja de crecer. Hoy sumamos 48, 4 en residencias y 44 en hospitales, 7 de ellos en León. Allí se va a realizar un cribado masivo en la capital a partir de este miércoles. El que dejamos atrás ha sido el peor mes de esta pandemia. Los estragos de la Navidad, de los reencuentros, han sido desastrosos. En Castilla y León, 588 personas murieron en enero. 172 eran mayores de residencias o personas con discapacidad. Los contagios se dispararon, 55.000. Es tanto como 74 nuevos contagios cada hora. Las cifras lo dicen todo. Los peores presagios se han cumplido en enero. Castilla y León ha cerrado el primer mes del año con más de 55.000 nuevos contagios y, lo que es peor, con 591 fallecidos. Los efectos de las fiestas navideñas han sido demoledores y febrero comienza con los hospitales otra vez muy cerca del colapso, con 2.032 camas ocupadas actualmente por pacientes COVID frente a las 388 del 31 de diciembre.
Los cribados masivos son habituales desde el inicio de este 2021 y aunque la tercera ola sigue lejos de remitir, sí parece haber dejado al menos la fase de fuerte ascenso de contagios diarios. En este gráfico se puede ver cómo la incidencia acumulada a 7 días ha bajado ligeramente en la última semana, aunque aún los datos son muy elevados. También podemos apreciar aquí el descenso de los contagios. Los 1.381 positivos que conocimos ayer representan el dato menos malo de los últimos domingos. En las unidades de críticos está el reflejo más crudo de estas últimas semanas de contagios. Hay hospitales como el del Bierzo con la UCI llena. En las últimas horas, 5 pacientes críticos han tenido que ser derivados a otros hospitales de la comunidad. Coalición por el Bierzo concreta que a los de León, Zamora y Salamanca. Ahora mismo en la UCI del Bierzo están ocupadas 26 de sus 28 camas, 21 por pacientes COVID. El Hospital de León ha comenzado a recibir pacientes de otros centros hospitalarios de la comunidad que se encuentran ya muy saturados. Solamente del Hospital del Bierzo han llegado 5 enfermos en estos últimos días a la UCI del Hospital de León. Además, también se ha trasladado a enfermos desde Palencia y desde Segovia. La unidad de cuidados intensivos del complejo hospitalario leonés tiene ahora mismo 55 pacientes, 42 de ellos con COVID, de la capacidad total en camas extendidas que alcanza los 66. Si nos fijamos en la planta, hay 324 pacientes con coronavirus de los 650 ingresados, lo que supone una ocupación del 74%. En Valladolid, en torno a una veintena de profesionales de enfermería han sido trasladados forzosamente al Hospital Rondilla. Eso es lo que denuncia el sindicato SATSE, que acusa a la Junta de utilizar para este traslado el llamado decretazo sanitario, pese a que dijo que no lo haría. Se han hecho traslados forzosos aplicando el decretazo de la Junta de Castilla y León, que se supone que no se iba a desarrollar y no se iba a aplicar, obligando a trasladarse enfermeras de hospitales como el Río Ortega a este centro. Una vez más, la Junta de Castilla y León incumple su palabra. Y hoy han comenzado a distribuirse las 52.000 nuevas dosis de la vacuna de Moderna que llegaban ayer a España. Es la segunda tanda que envía esta farmacéutica a nuestro país. Son 3.700 las dosis que recibirá Castilla y León. Y después de que Bruselas aceptase una rebaja del 50% en la entrega de las vacunas de AstraZeneca, parece que llegan mejores noticias desde la de Pfizer. La farmacéutica entregará a Europa 75 millones de vacunas más de las que estaban previstas a finales de marzo. De este modo, la compañía fabricará unos 2.000 millones de dosis que serán repartidas entre los diferentes países. La sanidad privada se ofrece también para ayudar con sus medios y su personal a la vacunación. Pero además recuerdan que sus profesionales deben recibir estas dosis igual que los sanitarios del sistema público. Y hasta ahora no está sucediendo así en todas las comunidades. En Castilla y León aún no saben cuándo se les va a administrar. No, de momento no se ha comenzado a vacunar. Ya digo que sí se ha solicitado ese listado de profesionales, pero no tenemos una fecha tampoco concreta en la que se vaya a empezar esta vacunación. Hay un compromiso de vacunación, pero lo digo, o sea, sin fecha, ¿no? Y después no se cuenta tampoco con la privada de momento para vacunar. Hay otras comunidades autónomas, como por ejemplo pues Madrid o Murcia, Cataluña, Andalucía y Canarias, que ya nos han anunciado que van a contar también con nuestros recursos pues, para proceder a vacunar a la población, ¿no? Nuevas medidas desde hoy en otros puntos de España. El 27% de los madrileños tiene limitada hoy su movilidad en 71 zonas básicas de salud. Además, desde esta semana, las farmacias y las clínicas dentales apoyarán la realización de test de antígenos. Madrid, Daniel de la Fuente. Más de medio centenar de establecimientos ya están acreditados para poder realizar estas pruebas, aunque este número irá aumentando en los próximos días. De momento no ha empezado este proceso de testeo porque todavía la Consejería de Salud está dando los últimos detalles y también mirando ese mapa de establecimientos disponibles por zonas básicas de salud, pero los locales ya se han ido acondicionando. Solo podrán acceder a este tipo de pruebas las personas que estén acreditadas por parte de Salud Pública, aunque los farmacéuticos piden que esto se amplíe al público general. Después de 3 meses de espera, a partir de hoy la Comunidad de Madrid ya puede realizar test de antígenos
aunque con limitaciones. Todas las medidas suman y todas las medidas tienen que ser bienvenidas. ¿Qué nos hubiera gustado? Que esto hubiera sido antes de Navidades. Serán gratuitos y se harán en farmacias o clínicas dentales cuyos locales cumplan una serie de requisitos. Tiene que ser un espacio que sea delimitado y que sea exclusivo solo para la toma de la muestra y la realización del test. Dentro de esta estrategia se contempla que solo podrán realizarse estas pruebas los ciudadanos que cuenten con prescripción médica y dentro de zonas con incidencias altas. Vamos a formar parte del cribado selectivo de salud pública y es salud pública quien se va a poner en contacto con los ciudadanos. El horario dependerá de cada punto autorizado y serán los profesionales sanitarios que hayan superado un curso los que puedan llevar a cabo estos test. En la realización y superación de un curso de actualización. Y hablo de actualización porque la formación ya la tenemos. En caso de detectar un positivo, se activaría un protocolo para derivar al usuario al centro médico. Desde el Colegio de Farmacéuticos piden dar un paso más y que estas pruebas puedan estar disponibles de forma general para el autodiagnóstico de los ciudadanos. Los test anales para detectar el coronavirus ya se utilizan también en España. Galicia ha sido la primera comunidad en utilizarlos, de momento solo para los pacientes graves. Este nuevo método, que da un 99% de fiabilidad, empezó a usarse en China y ahora 2 ciudades, Pekín y Qingdao, se lo exigen a los viajeros que lleguen del extranjero. Hoy ha sido el primer día laborable de restricciones en los pasos fronterizos con Portugal. Eso ha provocado que en Galicia a primera hora se hayan producido algunas retenciones en la provincia de Pontevedra y en la de Ourense. España y Portugal han restablecido los controles hasta el 10 de febrero. Solo se permite la entrada por motivos laborales o para visitar a cónyuges o parejas. En los pasos fronterizos en Castilla y León ha habido más tráfico de camiones que durante el fin de semana, pero no hemos visto colas ni tampoco atascos. La presencia policial es constante. La pandemia deja otra vez la atípica imagen de la recuperación de los controles terrestres en la frontera entre España y Portugal. Hoy un día de muy poco tráfico de vehículos particulares que han tenido que justificar documentalmente por qué cruzan a uno y otro lado, mientras el tráfico intenso de mercancías ha discurrido con total fluidez. Cortada. Entrar y salir entre España y Portugal ya no es tan fácil. Vuelven los controles y se necesita acreditar un motivo justificado. Motivos laborales o motivos de salud. Todos estos motivos deben de estar completamente justificados. En esos casos sí que permitimos la entrada, el traspaso entre las fronteras. Aún así... Sí, causa justificada, pero ya me han dicho que intente pasar el menos posible. Es una medida que busca frenar el contagio entre 2 países muy castigados esta tercera ola. Bueno, tiene que ser, si no, hay que controlarlo un poco, si no. Trabajadores transfronterizos son los únicos que pueden seguir cruzando con relativa normalidad. Soy portugués, pero claro, como tengo trabajo aquí en España, y entonces voy y vengo todos los días. Normalmente la gente lo cumple y quien cruza la frontera suele tener su justificante y está más que justificado el traslado entre las fronteras. También las mercancías se mueven con fluidez en los vehículos pesados. Para los demás, controles estrictos al menos hasta el día 10. Mientras en los hospitales portugueses la situación sigue siendo caótica y países como Austria y Alemania han ofrecido ya su ayuda. Precisamente en Alemania se vive una de las mejores situaciones de toda Europa, con una incidencia muy lejana a la que se registra en España, Francia o Italia. Los hospitales de Portugal continúan al límite. Austria ha ofrecido su ayuda y hasta allí serán derivados los enfermos más graves. Alemania también echará una mano y enviará al país luso médicos y material esencial como camas y respiradores. Solo en enero han muerto aquí por COVID más de 5.500 personas. Mientras, en Francia las autoridades parecen descartar un nuevo confinamiento. La situación ha mejorado ligeramente, aunque solo este domingo se superaron los 19.000 contagios. Para frenar su avance, los controles de entrada al país son ahora mucho más duros. En Italia, sin embargo, desde este lunes las restricciones son más suaves y en 16 regiones la hostelería puede atender de nuevo en mesa. El toque de queda, eso sí, se mantiene a las 10 de la noche.
También en Alemania mejora la incidencia, que en los últimos 7 días se reduce ya a 91 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, en las últimas 24 horas han fallecido 175 personas. Más lento está siendo el descenso en Reino Unido, que sigue superando los 20.000 contagios diarios. Lo más positivo, sus avances en vacunación, especialmente este fin de semana, donde solo en un día se vacunaron casi 600.000 personas. El cáncer se cobró más de 100.000 vidas en 2020 en España y es ya la primera causa de muerte en varones. Las cifras podrían empeorar en 2021 porque, según los oncólogos, el COVID consume recursos humanos, técnicos y diagnósticos. Eso provoca que el 20% de los casos de cáncer no se estén diagnosticando. 1 de cada 5 pacientes que tendrían que haber sido diagnosticados de un cáncer durante estos meses de la pandemia y sospechamos que esa situación todavía persiste, pues no están siendo diagnosticados, con lo que ello implica riesgo de diagnóstico en fases más avanzadas, con menos opciones terapéuticas, con compromiso de supervivencia y de la misma paliación. Ya lo ven, en las localidades más pequeñas, con pocos vecinos y apenas un bar y alguna tienda, casi no se están notando las nuevas restricciones que ayer entraron en vigor en 53 poblaciones, las que tienen la incidencia más desbocada. La rutina de sus vecinos apenas se ha visto alterada. San Pedro de Gaillos no llega a los 300 habitantes. Y hoy está en el foco informativo por ser el único municipio segoviano que debe cumplir las medidas excepcionalísimas de la Junta por la alta incidencia del coronavirus entre sus vecinos. Que nos gusta que nos conozcan por otras cosas. Aquí la vida ha cambiado poco porque ya tenían prácticamente todo cerrado a cal y canto. Las calles siguen vacías. Sus bares siguen cerrados. Uno de los pocos cambios que notarán los vecinos de este municipio es el cierre de la terraza de este centro cultural. Este lunes los datos invitan algo más al optimismo. Han pasado de 20 a 15 casos positivos en activo por COVID, lo que devuelve a la rutina a algunos, como María. Es el primer día que abro. A pesar de ello, aquí se respira el respeto a un virus que mantiene a 4 de sus vecinos hospitalizados. Esto no se lo espera nadie. Salimos a lo imprescindible. Esto es un desconcierto todo, total. Cruzan los dedos en especial en su residencia, donde mañana recibirán la segunda dosis de la vacuna y se mantienen, a pesar de las circunstancias, blindados frente al virus. Las Navidades no salió nadie de aquí, que eso ha sido un punto a nuestro favor para seguir limpios. Un dato prácticamente milagroso, empañado por la estadística que rodea al pueblo, cara y cruz de la pandemia. El condado de Treviño es uno de los municipios para los que la Junta ha dictaminado más restricciones, pero en este enclave burgalés no quieren seguir las pautas de Castilla y León. Su ayuntamiento defiende que deben seguir las instrucciones del País Vasco, como llevan haciendo desde el inicio de la pandemia. De este modo sí que tienen cerrada la hostelería y un toque de queda, pero a las 10 de la noche, como dicta el Gobierno de Urkullu. La Guardia Civil debe tener claro su manera de actuar. Si actúan como dicta Castilla y León en su normativa, pues presentaremos un recurso y lo lógico sería que actúen con la normativa del Gobierno vasco. Desde el Partido Socialista llegan las críticas a las medidas extraordinarias tomadas este fin de semana en las zonas más afectadas. No tanto las medidas en sí, sino la tardanza con las que se han llevado a cabo. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no se adoptaron estas medidas de restricción, no solo en nuestros municipios, sino en el resto de la comunidad, que, insisto, tiene una incidencia acumulada desbocada? Creo que se está jugando de forma, con mala fe. La pandemia ha afectado también a nuestras exportaciones, aunque la comunidad sigue con saldo positivo. Para mantenerlo, el presidente de la Junta ha anunciado hoy un nuevo plan de internacionalización para este año para superar las 6.600 empresas exportadoras y los 26 destinos a los que exportábamos antes de esta crisis. Buscamos también no solo incrementar ese número de empresas, sino diversificar la base exportadora sectorial en nuestra comunidad. En segundo lugar, queremos ampliar los mercados.
Queremos identificar destinos más interesantes en los que disponer de un apoyo directo para respaldar nuestras empresas nos parece también muy relevante. Malestar de la patronal de la COE en Castilla y León con la intención de la Consejería de Empleo de contratar a un centenar de prospectores laborales para visitar las empresas. Dice la patronal que no sabe a qué juega la Consejería y que la medida es un dislate. La Consejería de Empleo no sabemos a qué está jugando, no sabemos si quieren que las organizaciones empresariales desaparezcan o las quieren hacer desaparecer con la situación en la que estamos viviendo, con la falta de dinero que hay para los diferentes sectores, que ese trabajo lo estamos realizando ya. Se creen 100 prescriptores que no sabemos qué formación tienen. La consejera de Empleo ya ha respondido, afirma que se trata de un acuerdo del diálogo social y que el dinero sale de una ayuda del Gobierno que solo se puede usar para este fin. Hablamos ahora del sector turístico extrahotelero, el del turismo rural, campings, albergues y pisos turísticos. Pues bien, en 2020 la pandemia lo redujo en casi 2/3 en España. Castilla y León ha resistido mejor en turismo rural, que cayó un 48%, y sigue siendo el destino preferido con 5 provincias: Ávila, León, Salamanca, Burgos y Segovia, entre las 15 primeras. También mantuvo la mitad de las pernoctaciones en apartamentos turísticos. Además, aumentan los pisos inscritos. El peor mes de enero de la historia para las ventas de turismos. Cayeron un 51% en España. Desde el sector señalan como culpable al incremento del impuesto de matriculaciones por la nueva norma de emisiones como causa de este descenso, que se ahonda los problemas por la crisis de la pandemia. Se han matriculado más coches alternativos, 11.900, que diésel, 10.600. Hoy se abre el plazo de solicitud de las ayudas de la PAC y Castilla y León es la única comunidad que este año monitorizará el 100% de la gestión desde un ordenador. En esa pantalla que están viendo, situada en la sede del Itacil en Valladolid, se controlan vía satélite las más de 5 millones de hectáreas agrarias declaradas en nuestro territorio. Solo 5 países de la Unión Europea tienen implantado este mecanismo. Un seguimiento para poder analizar qué está ocurriendo en los cultivos y de ahí sacar las conclusiones que sean. Pues puede ser desde una asesoría técnica a los agricultores a un seguimiento de las ayudas de la PAC. Casi atropella a un peatón, presentaba síntomas de conducir bajo los efectos del alcohol y propinó un cabezazo y una patada a los agentes que la intentaban detener. Ocurría el sábado en Palencia. La conductora, de 39 años, ya ha pasado a disposición judicial. Un turismo intentaba atropellar a un ciudadano en esta calle en la tarde del sábado. Fue el propio afectado el que se lo comunicó a la Policía Nacional, que se personó y comprobó que la conductora tenía evidentes síntomas de embriaguez, negándose de forma reiterada a realizarse las pruebas pertinentes. Pasó a dependencias policiales, donde propinó un cabezazo y una patada a los agentes. Finalmente pasó a disposición judicial, donde es acusada de varios delitos. 1.500 millones de euros se han invertido en la nueva línea de alta velocidad que el presidente del Gobierno ha inaugurado esta mañana entre las localidades de Montfort, El Cid y Elche, y que llegará a Murcia a finales de año. Acompañado del presidente de la Generalitat Valenciana y del ministro de Transportes, Sánchez ha recorrido los 54 kilómetros del nuevo tramo, que tendrá 4 servicios diarios y reducirá tiempos de viaje con Madrid hasta en 1 hora. El presidente del Gobierno ha asegurado que se recuperará toda la movilidad en los próximos meses y ha puesto en valor el corredor mediterráneo. El Partido Popular de Valencia ha criticado el acto cuando la comunidad está con una incidencia desbocada. Y en la cadena SER, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a acusar a Pedro Sánchez de quitarse de en medio en la gestión de la pandemia. Me pregunta usted, ¿y se modificará el estado de alarma? Pues si yo no sé nada.
no nos han dicho nada. O sea, sueltan los globos sonda en vez de decir, oye, vamos a modificar una ley como pide no solo Pablo Casado, bueno, eso no es solo un servidor, sino como piden hasta mis propios varones autonómicos del Partido Socialista. ¿Por qué no lo hacen? Pues probablemente por no darme la razón. Y creo que eso es muy irresponsable, porque aquí se trata de salvar vidas, se trata de salvar empleos, y hay ya una hecatombe social y sanitaria en España que debería dejar los colores políticos al margen. Vamos a poner los ojos en el mapa, en el globo terráqueo. Nos vamos a casi 10.000 kilómetros de Castilla y León, al sudeste asiático. Allí una democracia en ciernes está a punto de dejar de serlo. El ejército ha dado un golpe de Estado y se ha hecho con el control de Birmania, también conocida como la República de Myanmar. El jefe de las Fuerzas Armadas se ha erigido en el nuevo presidente birmano y ha ordenado la detención de los miembros del gobierno anterior, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Son los accesos principales a Naypyidaw, la capital de Birmania. Están o bien cortados o vigilados por una nutrida presencia del ejército. Es la consecuencia más visible del golpe de Estado que ha dado la cúpula militar y que ha derrocado al gobierno. Al hacerlo han arrestado al presidente y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991 por su oposición a la dictadura que entonces regía este país. Un galardón cuestionado después porque miró hacia otro lado en el genocidio de más de 25.000 rohingyas en Birmania en 2017. Suu Kyi pide a sus seguidores que resistan ante este golpe de Estado. Es intolerable y profundamente preocupante. Creo que es muy importante que la comunidad internacional afirme de forma clara y unívoca que esto es inaceptable. Además de Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China han condenado este levantamiento con el que el jefe del ejército se ha erigido en presidente de Birmania. Los sublevados dicen que lo han hecho porque creen que ha habido un amaño en las últimas elecciones por parte del partido gobernante, el de Suu Kyi. La sublevación puede suponer el final de una década democrática en este país que había estado controlado por regímenes militares desde 1962. De vuelta a España, les contamos que con la pandemia los pisos turísticos han cambiado el perfil del tipo de cliente que acogen. Han pasado de alojar turistas a trabajadores que prefieren este tipo de establecimientos a los hoteles. Desde marzo del año pasado, en nuestra comunidad ha aumentado el número de viviendas turísticas. Desde que comenzara la pandemia, el número de viviendas turísticas registradas en Castilla y León ha aumentado un 6%. En grandes ciudades como Madrid o Barcelona, la crisis derivada del coronavirus las ha transformado en viviendas de alquiler tradicional. No en nuestra comunidad, donde los propietarios lo tienen claro. Nos permite no tener que acogernos a la ley de arrendamientos urbanos, una ley que siempre protege más al inquilino que al propietario y que por lo tanto genera ciertos problemas, sobre todo con impagos, con este tipo de cosas. Sin embargo, sí que se ha notado que muchas de estas viviendas turísticas, sobre todo las de las ciudades, han dejado de estar activas. Hemos detectado que en las páginas de Internet no están todas las viviendas que están registradas, pero tampoco aparecen en portales especializados en vivienda tradicional. A falta de turistas, echan mano de las estancias cortas. Ahora mismo el cliente que tenemos pues es el cliente que viene a hacer alguna obra, algún comercial, hemos tenido algún showroom, porque los eventos también en los hoteles están cerrados, entonces nos alquilan las viviendas pues, para hacer demostraciones comerciales. Es lo que les mantiene a flote, teniendo en cuenta que para que una vivienda turística sea rentable, tendría que estar ocupada el 70% del año. Nueva crecida del río Eresma en Segovia debido al incremento de aportes al embalse del Pontón Alto, que como recordarán ya estaba lleno. A su paso por Segovia el caudal casi se duplicó en menos de 24 horas, alcanzando este domingo los 50 metros cúbicos por segundo a su paso por la ciudad, aunque sin entrar en la Real Casa de la Moneda. Sí ha afectado a parte de la fábrica de DIC, aguas arriba de la ciudad, que ha tenido que parar máquinas por tercera vez en mes y medio, aunque los daños no han sido importantes. Y nos vamos mirando a nuestro pasado más remoto. Los resultados de la excavación del nivel 4 de la cueva de Prado Vargas han convertido al municipio burgalés de Cornejo en un lugar clave para estudiar el modo de vida de los últimos neandertales del norte de la península. En este yacimiento han aparecido desde 2016 fósiles de animales, restos de polen y herramientas de piedra y huesos de hasta 45.000 años. Entre ellos, un diente de leche de una niña neandertal. Es nuestra última imagen por el momento. Ahora los deportes, más información a las 8:30 y en la web. Hasta mañana.